amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a explicar de por qué Spider-Man perdió sus poderes en la película de Spider-Man 2. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? No me quiero alargar con la intro, recuerden seguirme en todas mis redes sociales para que vean todo lo que voy subiendo de noticias. Y también que están viendo Maximum Geek. Ahora sí comencemos con este video. Uno de los temas centrales en Spider-Man 2 es cómo este mismo llega a perder sus poderes. Tanto es esto que Spider-Man deja de existir en sí. Peter Parker vuelve a esa vida que tenía antes. Ya no tiene super fuerza, sigue siendo torpe y vuelve a estar ciego. Parecía que la vida otra vez era no tan gris para Peter, ya que los poderes que al principio parecían increíbles le trajeron no más que desgracias. Esos bastardos me mintieron. E hicieron que su vida solo fuera estudiar y ser Spider-Man. Parecía que todo era un nuevo comienzo para nuestro joven arácnido, pero luego se dio cuenta que sus poderes eran necesarios, no solo porque eran increíbles, sino que también eran para salvar a las personas. Esto en conjunto con Mary Jane siendo secuestrada por Doc Ock. Es linda, Bob Esponja. Y el gran discurso de la tía May trajo de vuelta los poderes de nuestro arácnido. ¿Viste la imagen que acabo de poner anteriormente? Te reto a que pauses el video y leas el mensaje oculto ahí. Está dando corazón a los primeros que pongan ese mensaje oculto. Y bueno, ¿por qué nuestro arácnido perdió sus poderes? Se puede decir que Peter jamás perdió sus poderes. La única razón por la que Spider-Man puede perder sus poderes es cuando este mismo se enferma de gripe. Lo hemos visto en los cómics. Para ser más exactos, su primera mención fue en el Amazing Spider-Man número 87. Aquí podemos ver donde Spider-Man se enferma de gripe y pierde sus poderes. Este mismo, claro, al principio no lo sabía, pero luego se da a conocer que esta era la causa. Que era un virus tan fuerte que le podía llegar a dar como a las personas normales y este mismo perdía sus poderes. ¿Pero esto pasó en la película? Pues no, pero sí fue inspiración para que Sam Raimi pudiera poner esta parte en Spider-Man. Claro, también en conjunto con Spider-Man No More. A ver, vamos por partes. Spider-Man siempre ha sido uno de los superhéroes más humanos y por eso llega a conectar tanto con las personas. Entonces, no nos muestran que es un superhéroe que disfruta hacer lo que hace, que siempre está feliz y que nada es difícil en su vida, sino que en sí todo es difícil en la vida de Peter. Desde que tiene malas notas porque tiene que salvar gente, no puede tener una novia, no puede ayudarle a la tía May, toda su vida está yendo al carajo. Pero también siente que debe ser Spider-Man. Hasta que llega un punto en que este mismo piensa que los poderes solo le han traído desgracias. Y es aquí donde sus poderes empiezan a fallar. Desde no poder trepar paredes, las telarañas no salen solas y se va sintiendo cada vez más débil. Y es aquí cuando les digo que Spider-Man no pierde sus poderes, sino que como cualquier persona con un trauma bloquea sus recuerdos, Peter bloqueó sus poderes. Como este mismo vio todos los problemas que le causaban, decidió reprimir esos poderes y volver a ser como era antes. Ya vemos que la mente es totalmente poderosa para hacer esto. Pero un punto también importante era que Peter no tenía la suficiente motivación para seguir siendo Spider-Man. Perdí esa motivación, ya no sentí esa responsabilidad que era tan importante. Hasta vemos cómo en sus sueños rechaza la mano del tío Ben, dejándonos claros de que Peter ya no quería nada de esto. Entonces aquí sí se da eso de Spider-Man No More, dejar el traje en la basura y todo eso. Como ya se los dije, la vida parecía muy buena para Peter, aunque Mary Jane se iba a casar. Aunque esta misma decidió verse con Peter porque sí, tal vez no amaba de verdad a su prometido y todo esto. Y es aquí cuando el Doc Ock secuestra a Mary Jane. Y justo es aquí donde Peter recupera sus poderes, o bueno, deja de bloquearlos. Lo principal para esto fue Mary Jane, pero no es que hayan vuelto ya, sino que tuvo todo un proceso. Peter vio que la gente estaba más desprotegida que nunca, robos y todo eso.
Entonces este mismo quiso volver por voluntad propia, pero aún no tenía la motivación necesaria. Vimos que intentó lo mismo que Spider-Man 1, pero cayó. Luego de esto va a visitar a la tía May y se saca uno de los mejores discursos que he visto en una película de superhéroes. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y eso no era suficiente, ya que sí le dejaba la duda a Peter de que quería volver o no. Pero al ver en peligro a la mujer que ama, trajo todo de vuelta para este mismo. Y creo que por todo esto es que la gente llega a conectar tanto con Spider-Man y llega a considerar a Spider-Man 2 como la mejor película del trepamuros. Porque no solo nos muestra lo grande y heroico que es Spider-Man, sino también sus debilidades, que no es perfecto y todo eso, conecta mucho con la audiencia. Aquí podemos ver cómo siente que estos poderes han sido más desgracias que bendiciones. Y creo que muchos lo podríamos haber pensado en sí. ¿Quién no quiere disfrutar de su vida, tener una vida más tranquila, no tener que esforzarse por nada? Pero Peter supo reivindicarse y saber que no solo sus poderes eran para él, sino para toda la ciudad. Spider-Man es un símbolo que la gente adoptó y que este mismo debe proteger a esas personas. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Para mí Sam Raimi hizo un gran trabajo con Spider-Man 2. Tomar la idea de que Spider-Man puede perder sus poderes por una simple gripe, pero no tomar eso de la gripe, sino hacerlo un poco más psicológico, que se sienta más humano de las personas. En sí yo creo que lo hizo de gran manera. Mostrar la debilidad de Spider-Man, su debilidad mental al querer ser alguien normal y no tener que esforzarse para ayudar a los demás, pero también ver cómo se reivindica y todo eso me parece increíble. Sin duda esta película no solo es buena por sus efectos visuales o porque es Spider-Man, sino por toda la historia que nos cuenta Sam Raimi. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la película, sino que para explicar por qué perdió sus poderes, ya se los dije. Spider-Man no perdió los poderes para nada. Este mismo tuvo un bloqueo mental. Este mismo inconscientemente dijo que sus poderes no le traían nada bueno, así que decidió bloquearlos. Este mismo jamás se dio cuenta de eso porque su mente lo hizo inconscientemente. Por lo mismo solo pensó que perdía sus poderes y que tal vez ser Spider-Man no era tan importante. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Luego de esto viene todo el proceso para recuperar sus poderes y darse cuenta por qué hacía esto. Pero también te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Tú crees que esta película hizo bien en tocar ese tema de pérdida de poderes de Spider-Man? ¿O lo pudieron haber hecho un poco más fiel a los cómics, como poner la gripe y todo eso? Además, si te gustó la idea de unir la pérdida de poderes y Spider-Man No More, que a mí me parece bien, pero también quiero leer tu comentario. Estaré dejando corazones a las respuestas más interesantes. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle like y suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. También recuerda picarle a la campanilla de notificaciones para no perderte nada de lo que suba al canal. Voy a subir muchos videos, así que estate preparado. También quiero mencionarte que si no estás suscrito a mi canal y estás viendo todo mi contenido, ¿qué estás esperando para suscribirte? Recuerda que es gratis y así tu crush te amará, te lo prometo. ¡Puta, qué ofertón! Y en la caja de comentarios pueden recomendarme qué tipos de videos quieren que haga. Los estaré leyendo y los que me parezcan más interesantes los haré. Se los prometo, así que pueden dejar cualquier recomendación que quieran. Y bueno, ya habiendo dicho todo esto, no me queda más que despedirme. Al final estarán viendo esa pantalla final con un video. Si quieren pueden ir a verlos, hay mucho contenido parecido a este de anime y muchas otras cosas más. Y bueno, ahora sí. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Nuestros sueños propondré, debemos juntar. Un tesoro escondido iremos a buscar. One Piece. La brújula esta vez